Gracias por seguir nuestro canal. Sinceramente le doy las gracias a nuestros amigos suscriptores de Alcarrizos Digital. Nuestras cuentas en las redes sociales también les doy las gracias a esas personas que nos dan seguimiento a los comentarios que nosotros hacemos. Pese a los acontecimientos habidos en la semana pasada y precisamente en el fin de semana recién pasado, que finalizó ayer, se sucedieron lo que dicen muchos analistas y comentaristas, el triple play de Danilo. Triple play, ¿por qué? Que se aprovechó de Irma, Juan, un fuetazo en los combustibles. 7 pesos a uno de los combustibles, y a otros le subió algo, pero 7 pesos a la gasolina que más se usa. Asimismo, fíjense cómo el juez que lleva a cargo el asunto de los imputados de Odebrecht le dio para afuera a los últimos 2 mohicanos que quedaban. Bien, hablar de Suprema Corte de Justicia, hablar del Ministerio Público y hablar de Danilo Medina. Entonces se habla de que se aprovechó y dio un triple play, pero como dicen mucho, el poder se tiene para usarlo. Pero precisamente, perdón, no es de eso que me interesa hablar, porque el país, República Dominicana, no es Odebrecht, no es Danilo Medina, no es Hipólito Mejía, Luis Abinader, no. Es lamentable que tengamos que tocar los temas porque es el presidente de la República, Danilo Medina, y la oposición son parte de nuestro quehacer diario en República Dominicana. Pero ellos no son el país. Y hay otras cosas, digamos que hasta más importantes que los problemas de los políticos. Por ejemplo, a propósito del paso de Irma, que gracias a Dios no nos provocó lo que esperábamos, gracias a Dios, porque en otra parte, fíjense, en Cuba hubo muertos, hubo en Puerto Rico, en Miami hubo muertos y un desastre increíble. Entonces, fíjense que a propósito de los comentarios, escuchaba yo uno de estos programas kilométricos, que como ustedes saben, programas de 5 y 6 horas, lamentablemente, tenemos que decirlo, ofertándole poco al televidente. Es decir, al televidente que quiere cosas que le dejen algo. Porque sentar un grupo de gente a hablar cosas sin importancia la mayoría de las veces, y otro brincando y dando regalitos, qué sé yo, está bien, son programas de entretenimiento, pero en tantas horas deben utilizar por lo menos 1 o 2 horas para darle cultura al pueblo, como hacen otras plantas televisoras en otros países, pero aquí no tenemos eso. No quiero chocarme con esos productores porque allá ellos saben incluso de eso más que yo. Y si eso es lo que le conviene, pues que siga. Pero es lamentable lo poco que le aportan a la ciudad, al pueblo, a los ciudadanos. Pues oigo una de estas jóvenes, porque acuérdense algo, antes, y hay que mencionar algunas presentadoras de otros años, que son verdaderas profesionales de la comunicación. Milagros Germán, por ejemplo, Soy la Luna, Julie Carlos, un sinnúmero, Yagna Tavares, las mujeres profesionales, periodistas, abogadas, que cuando llegan a la televisión le dejan algo al televidente. Pero ahora ha cambiado el asunto y son una muchacha con unos pechugones, con talento trasero, y esas son las presentadoras. Pero cuando
salvo honrosas excepciones, porque no son todas. Pero cuando nos sentamos un rato a ver a esta muchacha, sabemos que no tienen nada de cultura, ni mucho menos preparación, lamentablemente. Pues, una de estas muchachas, refiriéndose al paso de Irma, dice, refiriéndose por aquí a la ciudad de Nagua, cuando unos niños salen en un video, paupérrimamente vestidos, desolados, qué sé yo, mirando hacia el mar, dice ella, qué pena, da pena ver esos niños a la intemperie. Esa joven no habrá visto escrito que ese término es intemperie, no intemperie. Y como ella, hasta profesionales, yo lo he oído con ese término de intemperie, como oímos cada rato gente que uno no se lo imagina diciendo semáforo, acueducto. Yo tengo un amigo, no íntimo, pero somos conocidos, somos conocidos, que se tiene como uno de los abogados dominicanos, un matatán del derecho, habla durísimo y consigue muchos casos, porque en el derecho muchas veces el allante, el movimiento y la mucha bulla le hace creer al cliente de que este es un litigante bueno, y le da resultado a algunos. Ese nunca yo lo he oído decir hubieron por hubo. Por ejemplo, hubo truenos en la lluvia de anoche, no hubieron truenos, como dice mucha gente. Sigo con los abogados, que mi familia está llena de abogados. Tengo muchos amigos abogados, pero la gran mayoría de lo que conozco, incluyendo mi familia y otros muy mencionados, que se tienen como los mejores juristas, al momento de hablar de abrogar y arrogar, son dos términos legales, ¿verdad? Ellos lo confunden y dicen una cosa por otra. Yo no soy abogado, pero la lectura y la investigación sobre todo, porque el que quiere estar hablando y explicando cosas debe investigar, porque está bien que la mayoría ni vea lo que yo estoy diciendo porque no le interese, pero hay alguien que le va a interesar, que lo que va a decir es no, por ese tipo lo que habla mucho disparate ahí. Entonces eso es lo que hace que el que se dispone a comunicar, a hablar, tenga naturalmente que investigar antes de ponerse a hablar, digamos. Pues, digamos, cuando yo me abrogo el derecho de tal o cual cosa, yo lo que hago es que suprimo el derecho. Yo me niego al derecho de hacer tal o cual cosa. Me abrogo el derecho. Ahora, cuando yo me adueño del derecho, debo decir arrogar. Es decir, abrogar y arrogar. La mayoría de abogados lo utiliza indistintamente. Cuando quieren decir que alguien se adueñó de algo, pero fulano se abrogó el derecho e hizo tal cosa, cuando debiera decir fulano se arrogó el derecho e hizo tal o cual cosa. Son personas profesionales que uno no se lo imagina. La mayoría por desconocimiento, bueno, arrogar, no entienden y lo pasan desapercibido. Pero como le digo, uno que está en esto, te investiga. Yo le voy a decir algo y se lo aconsejo. A mis 60 años yo tengo que leer todos los días. Y excúsenme la inmodestia, son muy pocas las palabras por las que yo debo ir al diccionario ya. Pero son 40 y tanto, casi 50 años leyendo. Mi primera obra, como de 14 años, El Cristo de la Libertad, de Joaquín Balaguer. Me acuerdo que lo leí de una sentada. Y como a esa edad
no tenía tantos conocimientos gramaticales, tenía que irme al diccionario. A la sazón se usaba el Pequeño Larousse y otros diccionarios, pero el más famoso era el Pequeño Larousse. Me acuerdo que hice que mi papá me comprara un Pequeño Larousse. 75 pesos costó a la sazón. Le estoy hablando ya a finales de los 70, casi 80. Ha llovido mucho. Pero debo decirle, ¿por qué insisto en esto? Nada mejor que una buena conversación. Cuando los demás determinan que usted tiene una buena conversación, usted sin quererlo se constituye en el centro de una velada, una conversación, y se gana el respeto de los demás.